1995. Dios nos da una revelación que cambiaría la trayectoria de nuestras vidas. Apenas comenzábamos a conocer de Dios y de su palabra. Somos 7 jóvenes a los que Dios les ha dado el privilegio y la responsabilidad tan grande de compartir esta revelación. Todo comenzó como a eso de las 10 de la mañana aproximadamente. Nosotros estábamos en oración y teníamos preparado un día para salir de campo. De repente, como a eso de las 10 de la mañana aproximadamente, por la ventana del cuarto donde estábamos entró una luz poderosa, una luz blanca, y cuando aquella luz entró por la ventana, nosotros inmediatamente comenzamos a hablar en lenguas y fuimos bautizados en el Espíritu Santo. En ese momento quedamos fascinados y maravillados con lo que estábamos viendo, una luz gloriosa que alumbraba todo el cuarto donde estábamos, una luz que sobrepasaba el resplandor del sol, y en medio de aquella luz vimos la figura de ángeles vestidos de blanco. Eran hermosos, altos, de buen parecer, y en medio de aquellos ángeles vimos algo maravilloso, la figura de un hombre, la figura de un ser especial, un hombre que vestía un manto blanco, blanco, resplandeciente, que sus cabellos eran como hilos de oro. No podíamos ver su rostro, era demasiado brillante, pero veíamos un cinto que atravesaba su pecho, y aquel cinto decía en palabras en oro y brillante, decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Sus pies estaban vestidos con sandalias de oro puro, y su belleza era sin igual. Cuando vimos la presencia de aquel hombre, caímos de rodillas y empezamos a escuchar su voz. Su voz era algo especial y maravillosa, y taladraba nuestro corazón como espada de 2 filos, como dice la palabra de Dios. Cuando nos dijo en unas palabras sencillas pero poderosas, pudimos escucharle audiblemente, y nos decía lo siguiente, nos decía: hijitos míos, no temáis, yo soy Jesús de Nazaret, y os he visitado para mostraros un misterio, para que lo llevéis a los pueblos, para que lo llevéis a las naciones, para que lo llevéis a las ciudades, para que lo llevéis a las iglesias, y a todo lugar donde yo os dijere que fuereis, iréis, y a donde no, no iréis. La Biblia, la palabra de Dios dice en Joel capítulo 2, versículo 28, dice la palabra de Dios: en los posteros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, y los niños profetizarán. Ese es el tiempo que Dios está preparando para todos. En ese mismo instante sucedió algo extraño. Una roca apareció allí en medio del cuarto, y el Señor que estaba con nosotros nos hizo subir sobre aquella roca que estaba como a unos 20 centímetros del suelo, y en el suelo se abrió un hueco gigante, un hueco negro horrible, y en ese mismo instante comenzamos a caer encima de aquella roca por aquel túnel profundo y oscuro que conducía al centro de la tierra. Y mientras caíamos en una oscuridad tenebrosa, sentíamos temor, sentíamos miedo, y le decíamos: Señor, no queremos ir a aquel lugar, no nos lleves a aquel lugar, Señor, sácanos de aquí, Señor. Y el Señor nos decía con una voz hermosa, nos decía: es necesario para que vean y cuenten. Y en aquel túnel oscuro como en forma de cuerno empezamos a ver sombras, y empezamos a ver demonios y figuras que se movían de un lado a otro, y cada vez nos sumergíamos más y sentíamos el vacío y el temor, y en cuestión de segundos llegamos a unas cavernas, a unas puertas horribles como laberintos, y no queríamos entrar allí, y empezamos a percibir un olor terrible y un calor que nos sofocaba, y entramos a aquel lugar y comenzamos a ver aquello tan terrible, aquellas imágenes tan desastrosas. Veíamos aquel lugar lleno de llamas, y en medio de las llamas las figuras de miles de personas en tormento. Fue algo sorprendente, no queríamos ver aquello que nos estaba mostrando, y vimos que aquel lugar estaba dividido en secciones de sufrimiento. Una de las primeras secciones que el Señor nos permitió ver fue el Valle de las Pailas, que nosotros llamamos, y había millones de pailas incrustadas a nivel del suelo. Cada una de ellas hervía con lava por dentro, y en cada una de ellas había un alma que había muerto e ido al infierno. Y aquellas almas, cuando los vieron y vieron al Señor, comenzaron a clamar y le decían: Señor, ten misericordia, Señor, sácame de aquí, Señor, dame la oportunidad de salir de este lugar, Señor, sácame y contaré al mundo que este lugar es real. Y el Señor ni siquiera les miraba, y había miles de hombres y mujeres y jóvenes en aquel lugar, y vimos los homosexuales, y vimos a los borrachos, y vimos cantidad de personas clamando en aquel tormento tan terrible. Y algo que me asombró, algo que nos asombró grandemente, era ver cómo sus cuerpos estaban destrozados, y por las cuencas de sus ojos, por los orificios de sus ojos, salían gusanos, y se le metían por la boca y salían por sus oídos y penetraban todo su cuerpo, para que se cumpla la palabra de Dios en el libro de Isaías,
capítulo 66, versículo 24, que dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Y en Marcos capítulo 9, versículo 44, donde dice el Señor Jesús: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En ese momento estábamos horrorizados por lo que estábamos viendo. Habían llamas de aproximadamente 3 a 4 metros de altura, y en cada una de esas llamas había una persona que había muerto e ido al infierno. Y en aquel instante Dios nos permite ver a un hombre que estaba en una paila de esas, volteado boca abajo, su rostro se caía en pedazos y se quedó mirando fijamente al Señor. Y aquel hombre comenzó a clamar, aquel hombre comenzó a llamar a Jesús y le decía: Señor, ten misericordia, Señor, dame una oportunidad, Señor, sácame de este lugar, Señor. El Señor ni siquiera quiso mirarle, sino que volteó la espalda. Y cuando el Señor volteó la espalda, aquel hombre comenzó a maldecir, de lanzar palabras de maldición contra el Señor. Y este hombre es John Lennon, integrante del grupo Los Beatles, un grupo satánico, un hombre que se empezó a burlar del Señor, un hombre que dijo que el cristianismo desaparecería, un hombre que dijo que Jesucristo sería olvidado. Pero hoy en día este hombre está en el infierno, Jesucristo está vivo y el cristianismo no ha desaparecido. Y comenzamos a caminar por el borde de aquel lugar, y las almas nos extendían las manos, clamaban misericordia y le pedían a Jesús que los sacase de allí, pero el Señor ni siquiera les miraba. Y comenzamos a llegar a diferentes secciones y llegamos al lugar más terrible del infierno, al lugar más tormentoso, al núcleo del infierno, donde se concentran los mayores sufrimientos que el hombre jamás haya podido expresar. Y allí estaban nada menos y nada más los que habían conocido la palabra de Dios. Allí habían pastores, allí habían evangelistas, allí habían misioneros, allí habían toda clase de personas que habían sido convertidos, que conocían la Biblia, pero que vivían una vida doble. Allí estaban también los que se habían apartado de Dios, y ellos sufrían 1000 veces más que cualquier otra persona, y le imploraban al Señor y le clamaban. Pero la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice la palabra del Señor: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquellas almas estaban allí porque la iglesia predicaba